Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Buen día. Hola. Hola, hola. Daniela de Biase, ¿me oís? Sí, sí, acá estoy. ¿De qué cuadro sos? La verdad que no veo mucho fútbol, pero por mi familia iría de Boca. Ah, qué puntería tengo. Vas a tener que estudiar mucho. Bueno, está bien. Estoy esperando que se conecten todos, que es un poco lento. Bueno, vamos a hablar hoy de condominio, que como ustedes saben es otro derecho real. Es el derecho de dominio cuando pertenece a más de una persona, ¿no? Ustedes se acuerdan que el dominio es exclusivo. Solo le puede pertenecer a una persona. No puede haber más de uno. Cuando hay más de uno, deja de ser dominio para ser condominio, ¿no? El código sigue el sistema del derecho romano, que es varias personas pueden ser propietarias de la cosa y cada una tiene un porcentaje, una cuota, lo que se llama parte indivisa, también se llama alícuota. Después vamos a ver eso. Porque hay otro sistema, que es el del derecho germano, donde no tienen cuotas, sino que mientras son condóminos, no tiene importancia eso, sino que todo se va a resolver el porcentaje de cada uno el día en que se liquide el condominio. Pero actúan en comunidad, no hay un derecho individual. Hay una palabra que es el género. Cuando un derecho pertenece a más de una persona, el género es la comunidad. Ustedes ven ahí ejemplos de comunidades, como cuando se casan dos personas y hay una sociedad conyugal, cuando muere una persona y deja herederos, se produce lo que se llama indivisión hereditaria, cuando varias personas
se asocian a través de un contrato y una sociedad. Así como hay condominio, puede haber que se compartan otros derechos reales, como por ejemplo el usufructo. Podrían ser más de uno los usufructuarios, ahí habría un co-usufructo. Ustedes estudiaron en obligaciones casos donde hay varios deudores o varios acreedores. ¿Se acuerdan eso tan apasionante de las obligaciones mancomunadas, simples, solidarias? Bueno, son todos casos de comunidad, donde el derecho le pertenece o lo sufren más de una persona. La comunidad entonces es el género. El condominio es un caso de comunidad. También hay un caso especial en la Constitución y en algunas leyes que es la propiedad indígena, donde ahí la tierra le pertenece a la comunidad. Es una especie de persona jurídica, la comunidad indígena, y está muy relacionada la propiedad de la tierra con la situación de la comunidad. Bueno, el condominio es un derecho real sobre cosa propia, igual que el dominio, es un derecho real principal y también se ejerce por la posesión. El objeto del condominio es una cosa, una casa, un auto. Esto es lo que lo diferencia, una de las diferencias más importantes con la comunidad hereditaria. Porque cuando una persona muere, los herederos ocupan su lugar y reciben bienes, cosas, derechos, obligaciones, todo lo que le pertenecía al causante. En cambio, en el condominio el objeto es una cosa. Como ya sabemos, pueden ser más de uno, deben ser más de uno los titulares, por lo menos dos. Ahora el número es ilimitado, puede haber 180 también, no hay ningún problema. Y pueden ser personas humanas o personas jurídicas o mixtas también. Puede haber un condominio donde algunos sean personas humanas, otros personas jurídicas. No hay ningún problema. El objeto del condominio, como acabo de decir, es la cosa, ¿no? Y sobre la cosa, todos los condóminos ejercen su derecho. Supongamos que hay un auto que le pertenece a dos personas. No es que uno tiene dos ruedas y el otro las otras dos ruedas. Los dos condóminos son dueños de toda la cosa, de cada molécula, de cada partícula de la cosa. Desde el punto de vista material, su derecho se ejerce sobre toda la cosa, toda. ¿Dónde está el límite? En el porcentaje. Cada uno tiene una cuota, una parte indivisa. Y desde el punto de vista individual, cada uno va a ejercer su derecho sobre su cuota. Después vamos a ver esto. Yo puedo vender mi cuota en el condominio, pero no puedo vender toda la cosa porque la cosa no es mía, es de todos. Pero sí, desde el punto de vista material, mi derecho se ejerce sobre toda la cosa. Esto de la cuota, parte indivisa, es lo que yo les decía que viene del derecho romano y se distingue del derecho alemán. ¿Cuáles son las normas? Una pregunta, Sí. perdón. ¿Qué quiere decir que desde el punto de vista material el derecho se ejerce sobre toda la cosa? No entiendo bien eso. Lo que dije recién, si vos y otra persona son dueñas de un auto, son condóminas. No es que vos tenés el volante,
la otra persona tiene el asiento de atrás. Desde el punto de vista material, desde la cosa, las dos son dueñas de todo el volante, de las 4 ruedas, de los 2 asientos o 4 asientos, del motor, ¿se entiende eso? Pero cada sí, una perfecto. tiene un porcentaje, cada una tendrá el 50%, por ejemplo. Puede ser que una tenga el 30 y otra el 70, depende. Pero es ahí donde se ve la diferencia, en la parte indivisa, que es una parte imaginaria, porque el auto lo tocamos, ¿no? Pongo la mano en el auto, le pongo aire a las ruedas, pero la parte indivisa no la podemos tocar, no se ve, es imaginaria, lo que se llama alícuota, ¿sí? Sí, perfecto. Perdón, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí. Sí, habíamos visto que uno como que no podía ser dueño de una universalidad, y habíamos dado el ejemplo de las vacas, me acuerdo. Sí. Entonces, si hay un condominio de 2 personas sobre 100 vacas, yo no puedo entonces vender 50 vacas, yo puedo vender el 50% de cada una de las 100 vacas. No. O sea, ¿mi porción es mitad de cada vaca o Tu es 50 porción, vacas? vos podés vender tu parte ideal. El 50% de todas las vacas o de algunas vacas, pero no la mitad de las vacas. Porque eso ya Claro. es cuando se hace la partición, que vamos a ver después, y se dividen. Pero mientras estén unidos, O sea, no. yo soy dueña. Vos Claro, yo serías soy dueña de condómina 50% de cada vaca. de cada vaca. Claro. Cada condómino tendría el 50% de cada vaca. No de la universalidad, sino de cada vaca, de cada cosa. Gracias. ¿Cuáles son las normas que rigen el condominio? En primer lugar, las que prevé el código para el condominio, que están en el título 4 del libro 4, ¿no? Artículo 1983 y siguiente. Pero ahí no está todo, es imposible que estén todas las respuestas. Entonces, lo que no está ahí, vamos a las normas sobre dominio, que vimos, por ejemplo, los límites que hay al dominio. Si yo no puedo hacer ruido, olor, si hay un condominio tampoco podemos hacer ruido ni olor que exceda la normal tolerancia. El código no repite esto para cada derecho real. Entonces, vamos a las normas sobre dominio. Pero acá tampoco está todo. Entonces después buscamos respuestas en la parte general de los derechos reales. Por ejemplo, si se destruye la cosa, se acaba el derecho real. Eso vale para todos los derechos reales. Y finalmente, también vamos a acudir a las normas sobre comunidad hereditaria. Muchas veces el código remite, para no repetir, lo que reguló la comunidad hereditaria. Ahí veo que se me escapó una Z. ¿Se entiende esto, no? ¿Cómo se adquiere el condominio? Igual que los derechos reales. Título y modo, actos de última voluntad. Yo puedo hacer un testamento y le dejo una casa a 2 personas en vez de a una. Van a ser condóminas en el futuro. Prescripción. Puede ser que 2 personas compartan la posesión y adquieran el condominio al cabo de 20 años. Y en algunos casos el condominio nace por voluntad de la ley. Vimos que cuando alguien descubre un tesoro, la mitad es para él y la otra mitad es para el dueño del terreno. Vamos a ver en la próxima clase la medianería, que es cuando hay un condominio entre los vecinos sobre la pared. Es decir, estos son casos que la ley impone el condominio.
También se puede adquirir el condominio por algunos modos previstos para el dominio, como el aluvión. Si el terreno le pertenece a más de una persona y un condominio, lo que acceda por aluvión también les va a pertenecer a los dos. O si hay una cosa abandonada y se la apropian dos personas a la vez, serán condóminos. En algún caso van a ser de una sentencia judicial. Y hay una vieja discusión que ahora se terminó. Les va a costar entenderlo un poquito, pero vamos a ver. Cuando muere una persona, sus bienes pasan a sus herederos. Se inicia el juicio sucesorio y el juez dicta lo que se llama declaratoria de herederos. El juez dice que por la muerte de Juan Pérez son herederos Juan López y Juan Fernández, ¿no? Eso es la declaratoria de herederos. Cuando hay inmuebles, ese acto, esa declaratoria se inscribe en el registro de la propiedad. Algunos dicen que ahí nace un condominio. Los herederos ahora son condóminos. Pero esa opinión es desechada por el Código. El hecho de inscribir la declaratoria en el registro no hace nacer un condominio. Sigue habiendo una comunidad hereditaria. El condominio nacerá el día que hagan la partición, si es que un inmueble o una cosa le toca a más de uno. Hoy vamos a ver lo que llamamos condominio común, condominio normal, que es el que un día se termina por la partición. La partición es la división. Los condóminos se dividen y cada uno se queda con algo. Ya vamos a ver después. Pero hay casos en que no se puede pedir la división. Eso se llama indivisión. Cuando no se puede partir el condominio, estamos en una indivisión, que es forzosa. Y esta indivisión en algunos casos es temporaria, por un tiempo. Si los condóminos se ponen de acuerdo en no pedir la división, o cuando lo decide un juez, en el fideicomiso, si hay dos fiduciarios que son condóminos, no pueden dividir. Y hay casos que es perdurable, para siempre, que vamos a ver más adelante cuando hay accesorios indispensables para una cosa o cuando hay medianería. Cuando los dos vecinos son condóminos de la pared que los separa, de la pared divisoria, no pueden pedir la partición. Tienen que seguir siendo condóminos. Muy bien. Entonces yo soy condómino, ¿no? Tengo un derecho sobre toda la cosa. Supongamos que es una casa. Puedo ir al baño de arriba o al baño de abajo, sentarme donde quiera, mirar por cualquier ventana. Y además tengo una parte indivisa, una parte imaginaria, alícuota, porcentaje. Supongamos que tengo el 50%. El 50% es del otro condómino. ¿Qué puedo hacer con mi parte indivisa? Dice el código que cada condómino puede enajenar o gravar la cosa, porque en realidad lo que se enajena es la cosa, pero en la medida de la parte indivisa. Dice el código, sin el asentimiento de los restantes condóminos, es curioso, hablo y se mueven solas las filminas. Se ve que mi voz es potente, no sé qué pasa.
sin el asentimiento de los restantes condóminos, y dice, los acreedores pueden embargarla y ejecutarla sin esperar el resultado de la partición, que les es inoponible. Entonces, yo soy dueño, condómino, por un 50% de una casa. La puedo vender. La puedo gravar, por ejemplo, la puedo hipotecar. Alguien me presta plata y en garantía hipoteco mi parte indivisa. Puedo grabarla con usufructo. Tengo amplio poder de disposición. La puedo regalar y hasta la puedo abandonar si quiero. Y para eso no le tengo que pedir permiso, no necesito el asentimiento de los otros condóminos. Soy libre para disponer jurídicamente de mi parte indivisa. Lo interesante es que si yo tengo acreedores, los acreedores me la pueden embargar y ejecutar. Si no les pago, sacan a remate mi parte indivisa en un juicio y el que compre en la subasta va a adquirir el condominio, el derecho sobre la cosa limitado por esa parte indivisa. ¿Se entiende esto? No entendí bien cómo sería, porque si como los dos tienen derecho sobre toda la cosa, aunque sea materialmente, como que no constituye un obstáculo para el otro condomino que no grabó la cosa o que no tiene deudas. No, porque yo soy condómino con vos de una casa. Me rematan mi parte indivisa, mis acreedores. El que compre ahora mi parte va a ser condómino con vos, va a ocupar mi lugar. Vos vas a tener, en vez de tenerme a mí de condómino, un nuevo condómino. O si yo vendo, el nuevo condómino ocupa mi lugar. Si la doy en usufructo, el usufructuario va a compartir el uso y goce con el condómino, con el otro. Si yo le cedo a otro mi uso y goce, yo ya no puedo usar y gozar. El usufructuario va a estar en mi lugar. ¿Se entiende? Genial, perfecto, gracias. Si no, me preguntan. Otra pregunta. Sí. Yo no entiendo bien la parte que dice sin esperar el resultado de la partición. Ahora vamos a ver. Ah, perfecto. Lo que no puedo es gravar con servidumbre, porque la servidumbre es indivisible, va sobre toda la cosa. Y tampoco puedo alquilar mi parte indivisa. No tendría sentido. Porque si un inquilino alquila una parte, no va a poder usar del inmueble. Este artículo está en la parte de hipoteca, que vamos a ver más adelante. Y también dice, un condomino puede hipotecar la cosa por su parte indivisa. El acreedor hipotecario puede ejecutar la parte indivisa sin esperar el resultado de la partición. Mientras subsista esta hipoteca, la partición extrajudicial del condominio es inoponible al acreedor hipotecario que no presta consentimiento expreso. ¿Por qué el código dice todo esto? Esto, ahora sí, presten mucha atención porque les va a complicar un poco. ¿Qué es la partición? La partición es cuando se termina el condominio. A lo mejor yo tengo un condominio de 2 casas con otra persona. Somos condóminos de 2 casas. Entonces hacemos la partición. Fácil. Vos te quedás con una casa y yo me quedo con la otra.
Ustedes ven, acá hay dos casas, ¿no? Cada cuadrado es una casa. Es lo mejor que me salió. Y A y B son condóminos de las dos casas. Cada uno tiene el 50% de cada casa. Como antes me preguntaste por las vacas, ahora serían casas. A tiene un acreedor. Hipotecó su parte indivisa de la casa 1, no de la casa 2. Hipotecó su parte indivisa de la casa 1, ¿sí? Bueno, todavía no le pagó al acreedor, todavía el acreedor no hizo nada y se hace la partición. A se queda con la casa 2 y B se queda con la casa 1. Ustedes se acuerdan que A hipotecó su cuota sobre la casa 1, no sobre la casa 2. Pero ahora se queda con la 2. Bueno, la partición, salvo excepciones, es declarativa, tiene efecto retroactivo. Eso quiere decir que cuando se hace la partición hay que entender, imaginar, que A siempre fue dueño único de la casa 2 y B fue el único dueño de la casa 1. Que ninguno tuvo nada que ver con el otro, es una ficción. ¿Se entiende? No, profe, yo no entendí. Supongamos que en el año 1990 A y B compraron dos casas en condominio, 50% de cada una. En 1990. Hoy hacen la partición. Estamos en el 2020. A se queda con la casa 2, B se queda con la casa 1. Como la partición es declarativa, es retroactiva, porque lo dice el código, se supone que A desde 1990 siempre fue dueño de la casa 2, nunca tuvo la casa 1. Y B siempre fue dueño de la casa 1 y nunca tuvo la casa 2. ¿Se entiende eso? Sí, sí, perfecto, gracias. Bueno, eso no es un problema. Pero A había hipotecado su cuota sobre la casa 1. Pero ahora resulta que él nunca fue dueño de la casa 1. Él siempre fue dueño desde 1990 de la casa 2. Y el acreedor hipotecario diría, me quedé sin mi hipoteca, me jorobaron. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué dice el código para evitar esto? Porque este era un tema que en el código de Vélez estaba muy discutido. Entonces, si todavía no se hizo la partición, el acreedor hipotecario puede ejecutar la parte indivisa sin esperar que se haga la partición. No hay problema. Si no hicieron la partición y A no le paga al acreedor, el acreedor le remata el 50% de la casa para cobrar su crédito. Ahora supongamos que se hizo la partición y todavía el acreedor no había hecho nada. El acreedor se podría quedar sin hipoteca. Pero eso sería una trampa, porque el condómino que hipotecó se quedaría con la otra casa para liberarse de la hipoteca. Entonces el código dice expresamente que la partición extrajudicial es inoponible, es decir, no va a perjudicar al acreedor hipotecario si no prestó su consentimiento. Lo mismo dice el artículo 1989. Dice, los acreedores pueden embargar y ejecutar sin esperar el resultado de la partición.
Y si la partición se hace, dice es inoponible. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y en el caso que sea la partición sea judicial, ahí sí que es oponible a Y los porque va a acreedores. haber un juez que va a decidir. Se supone que el juez va a escuchar al acreedor hipotecario y se supone que el juez no va a tomar una decisión que lo perjudique arbitrariamente. Por eso el código se refiere a la extrajudicial. Si A y B se ponen de acuerdo y dice, vos te quedás con la casa 2, yo me quedo con la 1, eso podría perjudicar o hacerse en fraude a los acreedores. No dice Claro, el perfecto. código si hay que citar a los acreedores cuando se hace la partición. No dice nada. Pero se supone que sí hay que citarlo. Porque si no, esto va a ser inoponible. No les sirve de nada a los condóminos hacer la partición. Porque, a ver, B se queda con la casa 1. Pero eso es inoponible al acreedor hipotecario. Entonces el acreedor va a rematar el 50% de la casa 1 por la deuda que no era de B, que era de A. Es como que A le deja la deuda y la hipoteca. Seguramente B no va a querer quedarse con la casa 1 ante el riesgo de sufrir la ejecución del acreedor hipotecario. ¿Sí? Sí, perfecto. También un condómino, si quiere, puede renunciar a la parte indivisa, es decir, la puede abandonar. ¿A quién le pertenece la parte indivisa? Bueno, se va a repartir, va a crecer a los otros condóminos. Porque nosotros vimos que cuando alguien abandona el derecho real, pasa al dominio privado del Estado. Acá no, cuando hay un condominio, eso acrece a los otros. Si uno tenía el 30%, si había 3 con el 33% cada uno, y uno abandona, ese 33% se va a repartir entre los otros dos. Tendrán un 50 cada uno. Entonces, sobre la... Una pregunta. Sí. ¿Abandonar qué sería? ¿Que se muere o No, que no. abandona su derecho? No, que hay, con título y modo abandono, es decir, por escritura pública, digo que abandono mi derecho sobre el condominio, no quiero saber más nada. Está Me bien, desprendo. perfecto. Si se muere un condómino, sus herederos ocupan su lugar. Tampoco abandonar es, me voy de viaje, cierro la puerta, eso no es, eso es abandonar la posesión, pero no el derecho real. Cuando hay inmuebles tiene que haber título suficiente, que ya sabemos, la forma es la escritura pública. Sobre la parte indivisa, como vimos recién, yo tengo amplias facultades. La puedo vender, la puedo regalar, la puedo grabar, renunciar, me la pueden embargar. ¿Qué pasa con toda la cosa? Valentina y yo somos condóminos de una casa. ¿Puedo vender yo toda la casa? No, ¿Por qué? porque solo podés disponer de tu parte indivisa. Claro. Y para vender toda la casa, ¿qué tiene que ocurrir? O vos comprarle su parte a Valentina
o que ambos la vendan. Claro. Bueno, así dice el código, en el artículo 1990, que si queremos disponer de toda la casa, o a lo mejor de una parte determinada, tenemos un terreno y queremos vender una fracción de ese terreno, que es de los dos, tenemos que estar los dos de acuerdo, tiene que haber conformidad de todos. Es decir, para la parte indivisa no preciso la conformidad de nadie, soy libre de disponer, como vimos. El código decía, sin el asentimiento de los demás. Ahora, toda la cosa, sí, necesito la conformidad de los demás. Porque es lógico, no es mía, es de todos. Lindo sería que uno solo pueda disponer de todo. Los demás después lo demandarían. ¿Qué pasa con el uso y goce? Bueno, entre todos la tienen que usar y gozar la cosa. Tienen que respetar el destino. Tienen que no deteriorarla en provecho propio, porque es de todos, la tienen que cuidar entre todos. Y respetar el derecho igual de los demás. No puedo usarla de tal manera que la use siempre yo y el otro no la pueda usar. Nos tenemos que acomodar, ¿no? El condómino, sin pedirle permiso a los otros, puede hacer mejoras necesarias y útiles. Las mejoras necesarias son las que son indispensables para mantener la cosa en buen estado. Se rompió un caño, se está deteriorando la pared y hay que cimentarla. Son mejoras necesarias, que si no la cosa no conserva su buen estado. A lo mejor las hace uno solo. Las mejoras necesarias, si las hace uno, después puede repetir contra los otros para que le paguen en proporción a la parte de cada uno. Si se rompió el caño y yo lo pagué, tengo derecho a que los otros condóminos me den, no todo, sino una parte de lo que gasté, en proporción a la cuota de cada uno. Además, dice el código que me deben intereses, y si no me pagan, puedo retener la cosa hasta que me paguen. Con las mejoras útiles es distinto. Si yo quiero hacer mejoras que no son indispensables, que son para mejor provecho, pongo repetidores de Wi-Fi por toda la casa. Bueno, eso no era indispensable. Entonces no tengo derecho a reembolso. Las hago si quiero, pero no puedo pedir el reembolso. Supongamos que yo hice mejoras necesarias. Arreglé el caño. Y le pido al otro condómino que me pague la mitad, que me dé su parte. Si el otro renuncia, abandona, no se libera, igual me tiene que pagar. En el código de Vélez, el condómino se liberaba por el abandono. Era una obligación propter rem. Ahora ya no es más propter rem, porque no se libera por el abandono. Un condómino se puede obligar frente a terceros, ¿no? ¿Qué dice el código? Si un condómino contrae deudas en beneficio de la comunidad, es el único obligado frente al tercero acreedor, pero tiene acción contra los otros para el reembolso de lo pagado. Supongamos que hace 10 años que no se paga el ABL. Entonces voy al gobierno de la ciudad y hago un plan para refinanciar eso. Ahí estaría obligado, no,
Ese ejemplo está mal. Vamos a suponer que voy a un banco y pido un préstamo para pagar la deuda de ABL. Esa es una deuda que contraigo en beneficio de la comunidad, de todos. Pero el único obligado frente al banco soy yo. El banco solo me puede demandar a mí, no a todos, porque el que fue al banco y contrajo la obligación soy yo. Pero dice el código, pero tiene acción contra los otros para el reembolso de lo pagado, lo cual es lógico, ya que la deuda la contraje en beneficio de todos. Otra posibilidad es que se obliguen todos juntos. Todos vamos al banco a sacar ese préstamo para pagar la deuda. Si todos se obligaron, dice el código, sin expresión de cuotas y sin estipular solidaridad, deben satisfacer la deuda por partes iguales. A ver, si todos se obligan y no dicen cuánto va a pagar cada uno, todos van a pagar por partes iguales. El código supone que las partes son iguales. A lo mejor no lo son. A lo mejor yo tengo el 80% y el otro tiene el 20%. Pero frente al tercero, si no lo aclaramos, debemos por partes iguales. También puede ser que se haya pactado la solidaridad, que ustedes estudiaron cuando se pacta la solidaridad, cada uno responde por el todo. Eso sí se pacta, ¿no? Después dice, quien ha pagado de más con respecto a la parte indivisa que le corresponde, tiene derecho contra los otros para que le restituyan lo pagado en esa proporción. Bueno, es lo que acabo de decir. Frente al banco respondemos por igual, pero después si alguno pagó de más puede repetir contra los otros. Bueno, todos tenemos derecho al uso y goce, ¿no? A veces es fácil. Somos condóminos de una casa y convivimos en la misma casa y nos llevamos bien y compartimos la heladera y si el otro se come algo que estaba en la heladera que pagué yo, no me importa, somos generosos, somos felices viviendo juntos. A veces no es tan fácil esto, no es posible. Dice el código que cuando no es posible el uso y goce común, bueno, hay que decidir la administración. Con respecto al uso y goce, dice el código que puede haber convenios. Por ejemplo, dice el artículo 1987, los condóminos pueden convenir el uso y goce alternado de la cosa, o que se ejercite de manera exclusiva y excluyente sobre determinadas partes materiales. Supongamos que es una casa. Podríamos pactar, vos vivís en la parte de arriba y yo en la de abajo. O podríamos pactar, si es un auto, por ejemplo, una semana cada uno. No hay problema. No hay problema si estamos de acuerdo. También se puede pactar el uso y goce exclusivo. Yo soy condómino con mi hermano de una casa. Digo, bueno, viví vos en la casa, no me molesta. Yo tengo muchas casas y vos no tenés ninguna. Quédate ahí, viví tranquilo. Se puede pactar, no hay ningún inconveniente. A veces, uno de los condóminos usa y goza de manera exclusiva, pero no se pactó nada. Hay dos condóminos y hay uno que vive en la casa y el otro no. Bueno, un día yo digo, caramba, este vive en la casa que es de los dos y no me paga nada. Bueno,
Desde el día que le reclame, me va a tener que pagar. Dice el código que el uso y goce en el 1988, ¿no? El uso y goce excluyente sobre toda la cosa en medida mayor o calidad distinta a la convenida no da derecho a indemnización a los restantes condóminos, sino a partir de la oposición fehaciente y solo en beneficio del oponente. Supongamos que somos 4 condóminos de una casa y hay uno que la usa de manera exclusiva y nunca le dijimos nada. Bueno, yo un día me levanto y digo, no, ¿cómo? Está viviendo en la casa que es de los 4 y gratis, se la lleva de arriba. Entonces le reclamo. Tengo derecho desde que le reclamo, desde que me opongo, a que me pague una indemnización. Pero solo yo. Los otros 2 que no dijeron nada, no. Solo tiene derecho a la indemnización el que se opone. Si se oponen todos, sí, le va a tener que pagar a todos. ¿En qué consistiría esa indemnización? ¿Qué les parece? En una cuota mensual como un alquiler, quizás. Sí, sí, el valor locativo. Sería una especie de inquilino. En proporción, porque hay una parte que es de él. Así que si el alquiler de la casa es 10.000, no va a pagar 10.000, pagará, no sé, 5.000, 6.000, 8.000, depende de la cuota que él tenga, ¿no? Normalmente cuando pasa esto, también el que usa el departamento paga las expensas y los gastos, es lógico, ¿no? Pregunta, ¿y si en el momento que le reclaman al condomino que tenía todo el uso y goce, este condomino está abierto como que los demás también compartan el uso y goce? Ahí no hay indemnización. ¿O Y sí? no. La habría si quiere permanecer en el uso y goce exclusivo. También podría ocurrir que un condómino excluya a los demás, que haga algo que estudiamos alguna vez, que se llama interversión de título. Porque los condóminos son coposeedores, comparten la posesión. Ahora, supongamos que un condómino pasa de coposeedor a poseedor exclusivo, los excluye a los demás. Y eso se manifiesta por actos exteriores, ¿se acuerdan, no? Intervierte el título. Si se mantiene así durante 20 años, puede adquirir todo por usucapión. De condómino pasar a ser dueño único por usucapión. Esto es posible también. Así como un tercero puede adquirir por usucapión, también el condómino podría adquirir la parte de los demás, excluyéndolos. Bueno, si no se ponen de acuerdo o la cosa no es susceptible de un uso y goce común, basta con que uno se oponga para que no la puedan usar y gozar entre todos. Es lo que se llama ius prohibendi. Bueno, tienen que hacer una asamblea y decidir qué hacer con la cosa. El código pone requisitos para la asamblea. Dice el artículo 1994, todos los condóminos deben ser informados de la finalidad de la convocatoria. Eso de que deben ser informados es lo que se llama orden del día, es decir, el tema que se va a discutir. Citados a la asamblea en forma fehaciente. No puedo llamar por teléfono y decirle tal día nos vemos que hay asamblea. Tiene que haber un medio fehaciente.
un medio que yo pueda probar que el otro lo recibió. Telegrama, carta documento, acta notarial. Aunque ahora se está aceptando el correo electrónico, pero tiene que haber prueba de eso, porque si no el otro puede decir, no, a mí no me avisaron, yo no sabía. Y con anticipación razonable, ¿no? No le puedo decir en 10 minutos asamblea, no, le tengo que avisar con tiempo. Entonces la asamblea va a decidir qué decisión tomar. En el código de Vélez tenían que ir todos a la asamblea, si no, no se podía hacer. Ahora no. Lo que dice el código es que hay que avisar a todos, hay que citar a todos. Pero no es indispensable para la validez de la asamblea que vayan todos. Pero tiene que haber mayoría absoluta. Mayoría absoluta se cuenta sobre el valor. Si hay 5 condóminos, no quiere decir que 3 son mayoría. Si no son mayoría los que superen el 50%, ¿sí? A lo mejor uno solo tiene más del 50%, ya él solo hace mayoría. Y van a decidir qué hacer. Si hacen la partición, es decir, terminan con el condominio, o lo que es más común, por ejemplo, la dan en alquiler la cosa. Y después se reparten lo que perciban, ¿no? Entonces, como les dije, la mayoría absoluta de valor. Esto quiere decir más del 50%. Dice el código que si hay empate, decide la suerte. Un caso común sería que cada uno tenga el 50%. Entonces, si no se ponen de acuerdo y hay empate, decide la suerte. También, si hay 6 condóminos por partes iguales y 3 votan de una manera y 3 de otra, y hay empate, decide la suerte. El empate teniendo en cuenta el valor, ¿no? Y otra Perdón, ¿puedo cosa... hacer una pregunta? Sí. Perdón. Perdón por interrumpir. Yo digo, ¿no? Si hay 2 condóminos que tienen el 50% cada uno, y uno quiere que, no sé, alquilar la casa y el otro quiere que quede como está ahora. Yo teniendo el 50% puedo no presentarme nunca a la asamblea y la asamblea nunca tiene validez. O sea, con que yo tenga el 50%, o sea, si yo estoy a favor, tipo, del status quo, me puedo no presentar nunca más y, tipo, buenísimo. O sea, ¿o cómo se protege contra eso? Por eso el código no simpatiza con el condominio. El condominio no es bien visto por el código. Y por eso el código prevé lo que vamos a ver ahora, que es la partición. Siempre vos o el otro pueden pedir la partición. Es decir, que se termine el condominio y ya está. ¿Sí? El código, por eso ahora vamos a ver, le permite a cada condominio pedir la partición y que todo esto se termine. Salvo cuando hay indivisión forzosa, que son los casos de excepción que vamos a ver en otra clase. Dice el artículo 1997 que todo condómino puede en cualquier tiempo pedir la partición de la cosa. La acción es imprescriptible. Dice, todo condómino puede pedir. Este es un derecho potestativo, es una facultad que tiene el condómino. Él puede pedir cuando se le dé la gana, en cualquier momento, la partición. Yo no quiero ser más condómino de Juan Pérez y bueno, pido la partición. Es un derecho imprescriptible.
Se dice que es un derecho potestativo porque yo lo puedo hacer cuando se me cante, cuando se me ocurra. No me pueden acusar de abuso. Eso dice parte de la doctrina. No hay abuso cuando el derecho es potestativo, porque es una facultad que una persona decide si la ejerce o no. Y aunque hayan pasado 40 años que somos condóminos, igual puedo pedir la partición. Es un imprescriptible, irrenunciable, porque es de orden público. Si yo firmara un papel que nunca voy a pedir la partición, no tiene valor eso. Es de orden público, no se puede renunciar. ¿Sí? El código dice la acción. Parece que hay que iniciar una demanda contra el otro condómino o los otros para pedir la partición. Pero no siempre es una acción judicial, puede ser privada. Lara y yo somos condóminos y nos ponemos de acuerdo que vamos a vender la casa y nos repartimos la plata. No hace falta hacer un juicio para eso. El código habla de la acción cuando no hay acuerdo y no hay más remedio que demandar judicialmente. Pero no siempre esto va a terminar en tribunales. Lo ideal es que no llegue a tribunales. Entonces hay dos maneras de hacer la partición: privada o judicial. Privada es que el otro condómino y yo nos ponemos de acuerdo y ponemos un aviso en el diario y vendemos la casa o el auto o lo que sea. Y después nos repartimos la plata de acuerdo al porcentaje que tenía cada uno. Esto es lo más sencillo. Si no estamos de acuerdo, yo quiero vender y el otro no quiere, y bueno, no me queda más remedio que demandarlo, y va a intervenir un juez. También a veces es obligatoria la intervención del juez. Ven que dice que se aplica, el código remite a las reglas sobre división de herencia. Y si ustedes ven los artículos 2363 y siguientes, dice el código que cuando hay incapaces, la partición tiene que ser judicial. Tiene que intervenir un juez. Supongamos que hay menores que son condóminos, tendría que intervenir un juez. ¿Cómo se hace la partición? Hay tres maneras. El código prefiere la partición en especie. Supongamos que hay dos casas, en vez de venderlas y quedarnos con la plata, cada uno se queda con una casa. O hay un campo grande, podemos fraccionarlo el campo y cada uno se queda con una parte del campo. Cuando eso es posible, sí se puede, a veces no se puede, pero sí se puede, el código prefiere la partición en especie. Si un condómino quiere vender y el otro quiere que se haga en especie, el juez va a preferir en especie. Cuando se puede. Un auto no se puede partir, no podemos que uno se quede con la parte de atrás del auto y otro con la de adelante, pues tenemos que romper el auto, se desnaturaliza. ¿Y una pregunta? Sí. Perdón, en el caso de que sean dos casas y una tenga un valor mucho más alto que la otra, Muy bien. ¿se le pagaría una diferencia? Sí. Si están de acuerdo, no hay problema. El que se queda con la casa de más valor va a compensar al que le tocó una casa de menor valor. Si no están de acuerdo, se complica, porque no se puede obligar a compensar y va a terminar esto en un juicio y en un remate. Lo ideal es que estén de acuerdo, ¿no? Muchas veces ocurre así. Ah, perfecto. Entonces, si la cosa no se convierte en antieconómica, si es posible, hay que hacerla en especie, la partición.
A lo mejor es una casa antigua, vamos a ver en otra clase más adelante, esas casas viejas tipo chorizo se pueden someter a propiedad horizontal. Cada uno se quedaría con un departamento. Eso que se llama PH son casas viejas donde a lo mejor había un condominio y se transformaron en propiedad horizontal. Esa es una posibilidad. En vez de vender la casa, se reparten unidades. A veces se puede, a veces no, porque hay que hacer una reforma muy importante, gastar mucha plata, y ya eso lo hace antieconómico o va a llevar mucho tiempo. Pero si se puede, se hace. Otra posibilidad es por venta. Muy sencillo. Se vende la casa o las casas o los autos o lo que sea y los condóminos se reparten la plata. Si están de acuerdo, la venta será privada. Cuando hay problemas, conflictos, será con la intervención de un juez. Y hay una tercera forma que es la licitación. En el Código de Vélez estaba la licitación. La reforma que se hizo al Código de Vélez en 1968 eliminó la licitación. Y ahora el Código la trae de vuelta. ¿Qué es la licitación? Hay varios bienes, ¿no? Y se hace la tasación. La casa vale 100.000 pesos. Yo ofrezco más de 100.000 pesos para quedármela. Es como una subasta entre los condóminos o entre los coherederos, no abierta al público, sino entre ellos mismos. Yo tengo que ofrecer un poco más de lo que fue tasada y me la quedo yo. ¿Por qué la habían eliminado? Porque no era muy simpática la licitación, porque decían que si había varios condóminos o varios coherederos y uno tenía mucha plata y los otros eran pobres, el que tenía plata se iba a imponer y se iba a quedar con las cosas y se podía aprovechar. Bueno, ahora el nuevo código pensó que es un modo útil también y otra vez contempla como posibilidad la licitación. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, habla Acá se fuerte tiene en porque no cuenta- escucho bien. Perdón, acá se tiene en cuenta el porcentaje del condómino, porque imaginemos que la casa vale 100.000 pesos, Ah, claro, pero sí. la persona era dueña del 50%. ¿Paga 50.000 o paga los 100.000 también? Sí, paga los 50.000, compensa. O si paga ok, 100.000, perfecto. después va a retirar 50, es lo mismo. Perfecto, perfecto. Entonces, cuando no hay indivisión forzosa, que es lo común, el condómino que quiera, porque se cansó, porque se le da la gana, no tiene que dar ninguna explicación, tiene el derecho irrenunciable, imprescriptible, de pedir que se haga la partición. Así que se acabe el condominio. Y ya vimos cómo se puede hacer. Se puede suspender la división, que sería lo que les dije antes, casos de indivisión forzosa, pero temporaria, por un tiempo. Puede ser que todos los condóminos se pongan de acuerdo y digan, por un tiempo no podemos pedir la división. Dice el código, en el artículo 2000, los condóminos pueden convenir suspender la partición por un plazo que no exceda de 10 años. Si la convención no fija plazo o tiene un plazo incierto o superior a 10 años, se considera celebrada por ese tiempo.
el plazo que sea inferior a 10 años puede ser ampliado hasta completar ese límite máximo. Entonces, si decimos, vamos a suspender la partición hasta que Racing salga campeón. Bueno, si Racing tarda más de 10 años, a los 10 años se acabó, se puede pedir la partición. No más de 10 años. Se puede renovar siempre y cuando no se superen los 10 años. Si se pactó por 5, podemos prolongarlo por otros 5, pero nunca más de 10. Esto es de orden público. Otra posibilidad es que un juez suspenda la partición. Supongamos que somos condóminos de una casa y un condómino quiere la partición, que se venda. Y yo creo que es un pésimo momento, que no conviene hacerlo ahora, que eso me va a perjudicar. Pero el otro no me escucha. Yo le digo, no, espera un poco, no la hagamos ya. Y está emperrado en hacerla. Bueno, me puedo presentar ante un juez y bajo ciertas circunstancias pedirle al juez que suspenda. Dice el artículo 2001, cuando la partición es nociva para cualquiera de los condóminos por circunstancias graves o perjudicial a los intereses de todos o al aprovechamiento de la cosa, según su naturaleza y destino económico, el juez puede disponer su postergación por un término adecuado a las circunstancias y que no exceda de 5 años. Este término es renovable por una vez. Bueno, Lara, Jarzún y yo somos condóminos de una casa, ¿no? Lara quiere la partición, quiere que vendamos la casa y nos repartamos la plata. Y yo le digo, mira, ahora hay cuarentena, el mercado está parado, no se vende nada, los inmuebles bajaron de precio, es mal momento para vender. Esperemos. O hay un menor de edad y si se hace ahora la partición lo va a perjudicar mucho a ese menor. O hay una guerra. O hay una persona que es condómina y tiene 98 años y si se hace la partición tiene que con esa plata salir a comprar otra casa para poder vivir y a lo mejor no le alcanza el dinero. Bueno, ¿qué dice el código? Dice, cuando es nociva para cualquiera, no es necesario que sea nociva para todos. Dice para cualquiera, basta que sea nociva para uno. Por circunstancias graves, es decir, no puedo decir, no hagamos la partición porque River perdió y estoy deprimido, porque eso no es grave, ¿no? Nunca perdemos, pero alguna vez nos puede tocar. Perjudicial a los intereses de todos. Cuando el mercado está deprimido, bajaron los precios, eso perjudica a todos, no solo al que lo pide. O al aprovechamiento de la cosa. Bueno, el juez tendrá que evaluar si se dan algunas de estas condiciones. El juez puede decir, bueno, por 5 años, hasta por 5 años, no pueden hacer la división. Y dice, este término es renovable por una vez. El juez, no las partes, sino el juez podría decidir que se renueve por una vez. Es decir, nunca más de 10 años. 5 con la posibilidad de renovar hasta 10. Puede ocurrir que los condóminos se hayan puesto de acuerdo en suspender la división, ¿no? O que el juez la haya suspendido. Pero cambiaron las circunstancias, ahora conviene hacer la división. Pactamos no hacer la división por 10 años. O el juez la suspendió por 5. Pero cambiaron las circunstancias después de un año y es mejor hacerla. Entonces dice el artículo 2002, a petición de parte, es decir, hay que pedirlo esto,
Siempre que concurran circunstancias graves, el juez puede autorizar la partición antes del tiempo previsto, haya sido la indivisión convenida u ordenada judicialmente. Bueno, tiene que haber circunstancias graves. Yo pienso en la economía, pero puede ser que alguien esté enfermo, se tiene que operar de cáncer y necesita la plata. Y la única forma que tiene de conseguir la plata para operarse es vendiendo la casa, haciendo la partición. O podría ser que el año que viene el gobierno prohíba toda compra de dólares de ninguna clase. Entonces es mejor hacer ya la partición y tener los dólares. Bueno, habrá que ver cuáles son esas circunstancias. Podemos pedir que se deje sin efecto la indivisión. No lo puede hacer el juez de oficio. Alguien lo tiene que pedir esto. Y finalmente, dice el artículo 2003, las cláusulas de indivisión o el cese anticipado de la indivisión solo producen efecto respecto de terceros cuando se inscriban en el respectivo registro de la propiedad. ¿Por qué dice esto? Estamos hablando de inmuebles, ¿no? O de cosas muebles registrables. Supongamos que los condóminos deben plata. Los acreedores pueden embargar y rematar la casa. Pero si pactaron la indivisión por 10 años, eso puede perjudicar a los acreedores, porque rematar una casa que no se puede partir tiene menos valor. Entonces el código pide que eso se inscriba en el registro, para que los terceros puedan conocer las cláusulas de indivisión o cuando se deja sin efecto la indivisión, porque eso a los terceros les interesa mucho, ¿sí? Bueno, ¿está claro todo esto? ¿Pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, en el caso de que una de los condóminos quiera hacer la partición, pero todos los demás no, ¿pueden comprarle su parte y no hacer la partición? Sí, si él quiere, sí, no hay ningún problema. Incluso uno solo le puede comprar a todos. No les dije, pero fíjense, en 1998 dice, sin perjuicio de lo dispuesto en las reglas para la división de la herencia, también se considera partición el supuesto en que uno de los condóminos deviene propietario de toda la cosa. Supongamos que hay 5 condóminos y uno le compra a los otros 4 y ahora es dueño único. Eso también se considera partición. ¿Qué significa que el código diga que eso se considera partición? ¿Saben? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué lo dice? Porque la partición... Puede ser porque lo tienen que publicitar. Tiene efecto Perdón, retroactivo. pensaba que era porque lo... ¿Se acuerdan que tiene efecto retroactivo? Que se considera que uno era dueño desde el origen y que el otro no tuvo nada que ver y viceversa. Si uno solo compra todo, también tiene efecto retroactivo, dice el código. Se va a considerar que ese uno fue dueño desde el principio y que los otros nunca tuvieron nada que ver con esta cosa. ¿Sí? Y en el caso entonces que... Sí. Perdón, entonces en el caso de que hubiera una hipoteca o una carga grabada en el inmueble, como no van a ser dueños, no se podría ejecutar si otro la había grabado. No, sí se podría porque eso no puede perjudicarle, es inoponible al acreedor, salvo que el acreedor haya prestado su consentimiento.
Pero lo que Ah, hagan verdad, le perfecto. es inoponible al acreedor en principio. Ahora, supongamos que somos 4 condóminos y decidimos vender la casa y se la vendemos a Alejandro Iriarte. ¿Eso es partición? Para Alejandro no. Acá no hay efecto retroactivo. Él va a ser dueño desde el día que la compró. En cambio, cuando es un condómino el que compra todo, se considera partición y habría efecto retroactivo. ¿Sí? ¿Podrías repetir eso? O no entendí muy bien. Claro, cuando la partición se hace entre los condóminos, que se quedan cada uno con una parte, o uno solo, como dice el 1998, se queda con todo, se aplican las reglas de la partición, sobre todo el efecto declarativo, retroactivo. Pero no es así cuando el que adquiere es un tercero que no era condómino, no hay efecto retroactivo. ¿Se entiende? Yo sé que es un poco raro esto, pero ¿se entiende? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Algo más que no se haya entendido? La parte de que se pueda suspender por convenio no se rige por la regla de la mayoría, ¿no? Tiene que ser unánime. Sí, Ah, perfecto. muy bien, porque basta que uno solo quiera la partición para que haya que hacerla. Si hay 50 condóminos y uno solo quiere la partición, tiene derecho a pedirla y hay que hacerla, salvo casos de excepción. Es un derecho que le asiste a cada uno, porque lo que el código quiere es que se termine el condominio. Hay gente, no digo que esté bien, quizás no es ético, pero hay gente muy despierta para los negocios. Entonces lo que buscan es comprar una parte indivisa. Supongamos que se murió alguien y hay 8 herederos. Serían coherederos, una especie de condominio, ¿no? Y a lo mejor no se llevan muy bien los herederos. Entonces, Alejandro le compra a un heredero su 8ª parte. Y ahora pasa a ser, digamos, condómino con 7 personas más. Y pide la partición. Hay que vender la casa y él le compra a los otros sus 7 partes. Seguramente le va a salir más barato, porque cuando se hace la partición, esto puede tener menos valor. Y si alguien tiene dinero, de una manera más económica, se puede quedar con la casa que era de muchos. O les va comprando a cada uno su parte por menos, porque alguien que tiene una casa con 8 más es un problema. Entonces se la quiere sacar de encima y dice, te vendo mi parte. Y seguramente la voy a vender más barata, porque vender una parte indivisa vale menos que cuando uno vende toda la casa. Es lógico, ¿no? Porque el que compra un condominio también compra un problema. Y hay gente que es muy hábil para enfrentar ese tipo de problemas. Profe, yo no termino de entender lo de la partición cuando entra un tercero y de que no se aplican las reglas de la partición y que no tiene efecto retroactivo o algo así. Sí, somos 3 condóminos y decidimos vender la casa. Y la compra Alejandro. Alejandro es dueño desde hoy que la compró, no desde 1990 que existía el condominio, porque no hay efecto retroactivo cuando hay terceros. Hay efecto retroactivo cuando se divide entre los propios condóminos.
¿Por qué no se entiende? No, ahí está, ahí entendí. Sí, sí. Lo que cambia es el efecto retroactivo. Y si uno de los condóminos, dice el código, compra la parte de todos, el código dice eso se considera partición. Quiere decir que ahí sí hay efecto retroactivo. Si somos 8 condóminos desde 1990 y hoy yo le compro a los otros 7 su parte, quiere decir que yo fui dueño siempre de toda la casa desde 1990 y que los otros 7 nunca tuvieron nada que ver con la casa. Es una ficción por el efecto declarativo. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Bueno, vamos a pasar lista. Pongan la camarita si Bueno, los veo. a ver, empiezo. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Cristina, Presente. Amarilla, Presente. Amos, Arcioni, Presente. Ayestarán, Presente. Borroni, Presente. Busico, Presente. Cartazo, Presente. Caruso, Chiesa, Presente. Cruchaga, Presente. Cufré, Presente. Puré, Presente. Debiase, Presente. Teves, Carreira, Perro, Presente. Fiorito, Francisca, Fiorito Mateo, Presente. Gallo, Glavas, Presente. Gómez Barbella, Presente. González, Presente. Gutiérrez, Alburián, Presente. Ibero, Ic, Presente. Garzum, Presente. Cámara, Presente. Landin, Presente. La Torre, Presente. Lepera, Presente. Nesman, Presente. Presente. Leis, Presente. Perdón. Lee, Presente. Llorente, Presente. Manera, Presente. Martínez, Presente. Masal, Presente. Minaceli, Presente. Memi, Porque llegó lo de... no sé quién habla. A ver, vamos de nuevo. Masal, Presente. Medinaceli, Presente. Memi, Presente. Montes, Moreno, Presente. Mota, Presente. Noya, Nomboli, Presente. Oxenford, O'Farrell. Te escucho, ¿quién habló recién? Sofía Noia. Bueno, ahora te pongo presente. O'Farrell, Acá. Adorno, Presente. Paz, Presente. Pedro, Presente. Pelliza, Perino, Presente. Pérez, Presente. Ricardes,
Presente. Thierry, Presente. Rodríguez, Rojana, Presente. Rosa, Rosso, Presente. Rotholz, Presente. Luis, Presente. Salvatierra, Presente.